Buenas tardes a todos mis queridos amigos y amigas virtuales. Como siempre los recibo con un abrazo inmunológico, con mucho cariño, con mis felicitaciones. Hoy vamos a ensayar una forma distinta de este live. Lo vamos a hacer muy interactivo. Para ello le pedimos que hicieran la prueba de personalidad inmunocompetente. Espero que la hayan hecho, ya deben tener sus resultados con ustedes y eso merece una gran felicitaciones porque ya ha empezado tu proceso de inmunoalfabetización. Cuando comenzamos a mirar hacia adentro o continuamos mirando hacia adentro, a lo mejor esta no es la primera mirada que ustedes hacen, obviamente, ni será la última, pero cada vez que ustedes buscan esa mirada interior, esa mirada de reflexión, esa mirada de toma de conciencia, eso de alguna forma incide en su respuesta inmunológica y aumenta su inmunocompetencia. Así que solamente por el hecho de haber hecho la prueba, de haber reflexionado, es una forma de decirle a su cuerpo, a su biología, que están decididos a tomar responsablemente su salud en sus manos y empezando por un espacio muy importante que es el del pensamiento. Entonces, bueno, estamos dando como unos minutos, ya han pasado 5 minutos. Se está incorporando mucha gente, muchas personas, entonces no sé si darle como unos 2 minutos más para que se incorpore. Vayan pensando en cuáles son las preguntas que van a hacer, por favor que sean relacionados con el tema que estamos tocando, que es la prueba de personalidad inmunocompetente. Me imagino que todas las personas que están entrando es porque ya hicieron su prueba, entonces saben de lo que estamos hablando, así que vayan pensando en sus preguntas, las pueden ir inclusive escribiendo y tengo dos personas maravillosas que me asisten en este live y que ellas están pues tomando nota y después me las van a mandar por WhatsApp. Entonces, si ya hay una concreta que ustedes quieren hacer, ya pueden empezar a mandar sus preguntas y enseguida yo que termine una pequeña introducción que les quiero hacer, pues vamos a proceder a contestar las preguntas. Bueno, ya han pasado 6 minutos, entonces pues vamos a iniciar formalmente. Y antes de pasar a contestar las preguntas, quería introducirlos en esta prueba. Es una prueba que fue creada por el doctor George Solomon. El doctor George Solomon es el padre de la psiconeuroinmunología y que mi colega Omar Barrios y yo la adaptamos de alguna forma pues para hacerla cuantitativa y poder pues manejarla de una mejor manera. Entonces esa es la prueba pues que ustedes deben haber tomado en el portal y que deben haber tenido su resultado. El doctor Solomon, para hacer esta prueba, por supuesto, siendo el creador además del término psiconeuroinmunología, pues se basó en los conceptos fundamentales de la psiconeuroinmunología, que yo estoy seguro que todos ustedes conocen porque son mis fans seguidores y ya saben perfectamente eso. Lo voy a decir en 2 minutos. Está basado pues en el hecho de esta conversación bioquímica permanente que se da entre el sistema nervioso central, nuestro pensamiento justamente, nuestra psiquis, el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa y el sistema endocrino que produce las hormonas. Entonces estos 3 sistemas están en permanente conversación todo el tiempo, no ocurre nada en uno que no lo sepan los demás. Y basado en ese concepto científico que fue medido y que se conocen todas las interrelaciones que ustedes poco a poco han ido conociendo, fue que el doctor Solomon se basó para hacer esta prueba. A mí me parece que esto fue fundamental porque él se dio cuenta que no solamente pues la psiconeuroinmunología está limitada al hecho biológico de las interacciones, sino que por supuesto esto tenía su repercusión en la vida cotidiana.
y tenía su repercusión en la vida cotidiana, en la forma como nos comportamos, en las acciones que emprendemos y en la percepción que tenemos en nosotros mismos, es decir, todo el terreno también de nuestra personalidad. Entonces fue muy afortunado que él hiciera esta prueba donde nosotros podemos medir cosas de nuestra cotidianidad, nuestra forma de accionar ante la vida, las acciones que emprendemos, nuestro pensamiento, sabiendo además que eso tiene una repercusión importante en el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa, y que evidentemente pues esto está basado en el concepto fundamental de la psiconeuroinmunología. Muchas veces las personas me preguntaban en mi taller, y todavía me preguntan por las redes sociales o por las formas como ahora estamos manejando nuestra aproximación a la gente en el aula de inmunoalfabetización, que qué pruebas pueden hacerse para medir la respuesta inmunológica. Y yo siempre les contesto que hagan la prueba de personalidad inmunocompetente, porque aunque por supuesto los exámenes son sumamente importantes, yo me los hago todos los años, mis exámenes de sangre, quiero saber cómo está mi química, etcétera, etcétera, pero no es solamente depender de un número que viene de fuera y por supuesto una búsqueda de solución que también viene de afuera. Ay, tengo las defensas bajas, ¿qué puedo tomar? ¿Qué vitamina me tomo? Etcétera. Sino que esto implica, por supuesto, tomar conciencia de tu salud, tomar conciencia de cómo miras la vida, tomar conciencia de tu sentido de la vida, tomar conciencia de si expresas o no la rabia, tomar conciencia si hay espacio de disfrute en tu vida, y tomar conciencia de todas esas a sabiendas de que eso redunda en tu respuesta inmunológica y en una buena inmunocompetencia. Así que eso básicamente es lo que quería contarles en este momento como introducción, y espero sus preguntas. También les quería decir, si ya ustedes hicieron su prueba, algunos deben haber caído en estos 3 rangos. Las personas que su puntaje era entre 18 y 24, los felicito, quiere decir que son muy inmunocompetentes y que están en un rango óptimo, y que por supuesto su sistema inmunológico está muy bueno para lidiar con gérmenes, también incluyendo pues el coronavirus en estos momentos, y eso está muy bien. Después están personas que su puntaje pudo estar entre 12 y 16. Esas personas son medianamente inmunocompetentes. La respuesta inmunológica no se encuentra en un rango óptimo, y si además esta persona tiene alto estrés y sufre de ansiedad, pues su respuesta inmunológica puede no estar completa para dar una buena, valga la redundancia, una buena respuesta inmunológica. Su sistema inmunológico pues está comprometido, ligeramente comprometido, y no podrán dar una buena respuesta inmunológica contra gérmenes y otros factores. Entonces están en el rango de medianamente inmunocompetente. Y para aquellas personas que tuvieron un puntaje por debajo de 12, lo calificamos como insuficiente inmunocompetencia. La respuesta inmune se encuentra en riesgo, y si además de eso, pues insisto, enfrentas niveles altos de estrés o te encuentras ansioso o deprimido, podría colapsar la capacidad del sistema inmunológico para dar una buena respuesta contra agentes invasores, gérmenes. Y por supuesto en esta época de la pandemia del coronavirus, realmente de lo que se trata es de tener una respuesta inmunológica en rangos óptimos. Así que eso era lo más importante que quería para encuadrar este tema, y ahora espero pues sus preguntas. Entonces alguien pregunta por ahí que cada cuánto tiempo se debe hacer la prueba. Una de las cosas más difíciles de cambiar es la personalidad, pero sí depende, porque si haces la prueba ahora y no cambias nada y no vuelves a pensar en eso y sigues comportándote de la misma manera, pues vas a obtener los mismos resultados que lo hagas dentro de un mes, 3 meses o 6 meses.
Nosotros en el aula de inmunoalfabetización, que es el curso que tenemos a través del portal que dura un mes, donde las personas durante ese mes realmente hacen un esfuerzo profundo de toma de conciencia, de ejercicios, se trabaja por supuesto a plenitud esta prueba de personalidad inmunocompetente, viene acompañado de herramientas, de reflexiones, hay una persona acompañándolos durante todo el proceso, un psicólogo o una psicóloga. Entonces nosotros sí esperaríamos que al cabo de un mes o 2 meses de este esfuerzo sostenido y de empezar a dar cambios en ciertos aspectos, pues que son esas preguntas en las cuales probablemente no obtuviste los 2 puntos, entonces en ese caso pues sí vale la pena volverse a hacer la prueba. Yo digo una frase en los videos que me parece muy importante. Todos los cambios comienzan con un paso, ¿ok? Ese paso, como el paso del hombre en la luna, cuando el hombre tocó la luna, Neil Armstrong dijo, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, ¿no? Entonces ese primer paso es muy importante. Entonces dar esos primeros pasos, esos pequeños pasos en un área en la cual pues repetidamente te comportas de una determinada manera, no buscas nunca ayuda, todas las cosas de una forma introvertida, los problemas no los compartes, sino que siempre pues los cargas tú solo, y empiezas a dar un primer paso. Eso ya se traduce pues en una buena inmunocompetencia. Entonces se trata pues de dar ese primer paso justamente en esos aspectos de esta prueba en los cuales no obtuviste los 2 puntos, y de esos te trata. Creo que, no sé si habrán llegado algunas preguntas. Vamos a ver, por allí vi una. Ajá, me están ayudando con las preguntas y me las ponen en WhatsApp, que lo tengo aquí. Alguien está preguntando por el manejo de la rabia en los receptores de interleuquina 2 de las células T. Entonces vamos a analizar eso. La psiconeuroinmunología nos ha llevado a trabajos de investigación tan profundos que hoy se busca un lenguaje inmunoemocional. Y esta persona que hace esta pregunta, que qué relación hay entre el receptor de la interleuquina 2 y el manejo de la rabia, es muy interesante. Entonces, vamos a responder. Efectivamente, se han hecho investigaciones. Uno de los pasos fundamentales para una buena respuesta inmunológica, que tiene muchísimos pasos bioquímicos, desde el momento que un linfocito T reconoce el antígeno hasta que éste se multiplica y comienza a producir citoquinas, y estas citoquinas activar otras células del sistema inmune, etcétera, etcétera. Pero uno de esos pasos fundamentales, sin entrar por supuesto en profundidades, es justamente la expresión de unos receptores para una interleuquina que producen los linfocitos T, que es uno de los primeros pasos en el desarrollo de una respuesta inmunológica. Y ahí la expresión, tienen que expresarse esos receptores para que haya una buena expansión clonal de esos linfocitos T y la respuesta se multiplique y se dé pues en su forma óptima. Pues hay trabajos que demuestran que cuando las personas no expresan bien las rabias, o no la expresan para nada, todos se lo tragan, ay, ella es tan buena, no se pone brava nunca, es estoica, etcétera, etcétera, esas personas frente a una respuesta inmunológica pueden no estar expresando correctamente esos receptores para la interleuquina 2, y por lo tanto esa respuesta inmunológica va a ser defectuosa. Entonces esa es justamente una de las preguntas de la prueba sobre la rabia. Y evidentemente pues hay que expresar la rabia correctamente, no gritando, no cayéndose a puños todos los días con las personas, pero sí haciendo un esfuerzo por no quedarse con esas emociones reprimidas, me siento tan mal, pero déjame poner una sonrisa, déjame evitar el molestar, etcétera, etcétera, sino que tienes que buscar las formas y tus capacidades para poder decir en un momento dado
cuando tú o ustedes o el jefe o el hijo o el esposo o la esposa se comportan de esta manera, yo me siento de esta manera y eso no le hace bien a mi sistema inmunológico. Así que esa es una de las preguntas que me hicieron. No sé si hay otras preguntas por allí. Ajá, alguien pregunta por allí cuáles son las maneras correctas de expresar o manejar la rabia. Precisamente esa es una pregunta pues que la hacen a menudo. La manera correcta de expresar la rabia, pues insisto, no es pelearse, no es gritar, no es caerme, no es violenta, no es caerse a puños con nadie, pero si tú sientes ante una situación que reiterativamente no eres tomada en cuenta, que eres dejada de lado, que te sobrecargan con cosas, o que te maltratan de palabras, y pues estás en tu derecho de expresar la rabia que viene concomitante a eso y hablarlo, buscar un espacio para conversar esa rabia, ¿ok? Y eso ya libera mucho esa emoción y eso funciona entonces con una mejor inmunocompetencia. Aquí hay una pregunta, ¿cómo manejar la indecisión? ¿En qué sentido? Si alguien puede ampliar un poco más esa pregunta. Eh, ¿Qué indecisión? O sea, ¿frente a qué? O no tomo resoluciones, o la indecisión en términos generales. Si pueden ampliar un poquito más la pregunta, yo con mucho gusto la respondo. Bueno, mientras aparecen otras pregunta que si tendrá que ver con los neurotransmisores, claro. Fíjense, les voy a poner este otro ejemplo de la rabia. El mismo doctor Solomon trabajó uno de sus primeros trabajos de psiconeuroinmunología fue con mujeres con artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que ataca principalmente a mujeres. Es una respuesta inmunológica en cual se producen anticuerpos tipo IgM contra la IgG, y eso produce pues dolores porque hay pérdida en las articulaciones y produce muchos dolores, incapacidades en los dedos, en las coyunturas, en las rodillas, en los codos, etc. Entonces él hizo un estudio de familias grandes en las cuales había mujeres, varias mujeres de la familia que tenían la enfermedad de artritis reumatoide. Y el doctor Solomon, que era un médico psiquiatra, hizo un estudio para determinar cuán sanas mentalmente eran esas personas y le pasó la prueba no solamente a las que tenían la enfermedad, sino a todas las mujeres de la familia. Y encontró algo muy interesante. La artritis reumatoide se mide por una prueba que se conoce con el nombre de factor reumatoideo. Entonces él encontró que había unas mujeres que tenían el factor reumatoideo y expresaban la enfermedad, pero muy interesantemente encontró que había otras mujeres que también tenían el factor reumatoideo, pero que no expresaban la enfermedad. O sea, las dos tenían el factor, pero unas la expresaban y otras no. Entonces, haciendo este estudio como de sanidad mental, encontró cosas muy interesantes. Y una de ellas era que las personas que tenían la enfermedad tenían varias componentes, pero uno de ellos y lo más importante eran estoicas. Ese tipo de personas que no importa lo que le esté sucediendo, no expresan ese malestar, no se quejan, no buscan ayuda, sino que lo manejan estoicamente, ¿ok? Tampoco también tenían dificultad para expresar la rabia
En cambio, las mujeres de la familia que tenían el factor reumatoideo, pero no expresaban la enfermedad, eran mucho más sanas mentalmente, eran asertivas, eran positivas, hablaban por mí misma, si algo no les gustaba era capaz de decirlo, etcétera, etcétera. Entonces fíjense cómo simplemente una forma de accionar y de personalidad podía generar que las personas teniendo todas el factor reumatoideo pudieran o no expresar la enfermedad. Alguien pregunta si puede expresar la rabia por escrito cuando no es posible dialogar. Totalmente. A veces es mucho mejor expresarla por escrito. Esa es una buena técnica, por supuesto que sí. Eh, Aquí hay una pregunta que dice, mi calificación en la prueba se encuentra en un rango óptimo, pero sufro de líquen plano, pilar y rinitis, lo que se contradice con mi rango. ¿A qué se debe? Bueno, estas pruebas, por supuesto, son pruebas experimentales. Eh, Esto puede ser una enfermedad crónica que tú tengas desde hace mucho tiempo. A lo mejor ya tú has transitado un camino suficientemente largo y en este momento, cuando haces la prueba, pues te consideras que estás en ese rango óptimo. No quiere decir que cuando la enfermedad, porque todas estas enfermedades son crónicas de muchos años, no quiere decir que cuando esa enfermedad comenzó, tú estabas en el mismo momento evolutivo o de crecimiento en el cual estás hoy, ¿ok? Entonces, de alguna manera, del tiempo, tú puedes haber hecho un proceso de reflexión, de crecimiento, de talleres, etcétera, etcétera, que ahora te llevan pues a relacionar eso. Pero lo que sucede con estas enfermedades crónicas y sobre todo enfermedades autoinmunes es que hay como un acostumbramiento, hay fíjate, yo por ejemplo, mencionas la rinitis, yo en los talleres siempre preguntaba, ¿quién tiene alguna enfermedad? Entonces se levantaban, unos decían que tenían cáncer, otros que eran hipertensos y todo. Y yo muchas veces al final pregunto, aquí no hay nadie con rinitis o con asma. Ay, sí, yo levantaban la mano. Hay como un acostumbramiento que ya las personas ni siquiera consideran que eso es una enfermedad, sino que, bueno, les tocó eso y que esa es una forma de vida. Muy importante tu pregunta, porque, bueno, nosotros hemos hecho muchísimos trabajos, incluyendo en los niños asmáticos de la isla de Coche, por ejemplo, y nosotros pudimos obtener mejorías y curaciones importantes con un programa un programa pues de apoyo psicosocial o de inmunoalfabetización para esos años con células tumorales, pues puedes asumir también el proceso de tratar de curarte de estas enfermedades autoinmunes. Alguien pregunta cómo fortalecer el sistema inmune en cuarentena. Muy interesante esa pregunta. Eh, bueno, la humanidad en este momento está pasando por una situación muy complicada. Diríamos que nunca antes habíamos visto un estrés planetario. Podía ser por regiones, si había guerras, etcétera, etcétera, pero esto es un estrés planetario. Prácticamente todos estamos viviendo el mismo estrés y además estamos informados de cómo lo está viviendo el mundo y implica situaciones que nunca pensamos que íbamos a vivir. El hecho de estar confinados, el hecho de estar confinados en la casa, ya tenemos 2 meses y medio, entre 2 meses y 2 meses y medio, la mayoría de las personas en los países
pues que hicieron las cuarentenas correctamente, estamos confinados. Eso afecta evidentemente la psique de las personas. Entonces las personas están viviendo este estrés como con muchas emociones muy fuertes, lo están viviendo con miedo, lo están viviendo a veces con pánico, lo están viviendo con mucha ansiedad por el futuro, lo están viviendo con depresión porque hay un enclaustramiento y si ya las personas tenían una tendencia a la depresión, esto se agudiza cuando no puedes salir, cuando no puedes compartir. La gente lo está viviendo con desesperanza, lo está viviendo con mucha rabia y lo está viviendo con mucha preocupación por la economía, por la preocupación por los estudios de los niños, de los jóvenes de las universidades, de cómo va a ser la nueva forma de vivir después del coronavirus, etcétera, o cómo vamos a vivir en todo este proceso hasta que aparezca la vacuna. Entonces realmente esto está teniendo una incidencia muy fuerte en la psique de las personas y por supuesto tu pregunta es muy apropiada de qué hacer entonces para mantener el sistema inmunológico activado. Nosotros disponemos de una herramienta que ha sido validada científicamente, publicada, la hemos usado por muchos años, que es el ejercicio de la aventura inmunológica. Es un ejercicio precisamente para aumentar la actividad del sistema inmune. Ustedes la pueden bajar en forma gratuita desde nuestro portal, probablemente ya la mayoría lo saben, desde nuestro portal www.miaevolution, evolution con T, miaevolution.com. Ustedes pueden allí bajar la aventura inmunológica. Pero además, no sé si desde hoy, pero ciertamente desde mañana, también construí una aventura inmunológica contra el coronavirus. Es decir, hay una para la prevención, que es la aventura inmunológica normal, pero yo construí una nueva imaginación guiada para las personas que están padeciendo la enfermedad. No es necesario si ya están diagnosticados, si no están diagnosticados. Desde el momento que tú te sientes mal, que tienes fiebre, que estás decaído, que te duele la garganta, que estás tosiendo, etcétera, etcétera, no importa si es el coronavirus o es una infección respiratoria de otro orden, tú puedes hacer esa visualización. Si además pues ya tienes una prueba positiva, pero estás en tu casa con una forma semisevera de la enfermedad, por supuesto es el momento de hacerla. Y si tienes que ir a una hospitalización, pues con muchísimo más razón. Entonces disponemos de esas dos imaginaciones guiadas, una para la prevención y otra para el caso de que tengas la enfermedad. Pero eso en el aspecto pues ya del ejercicio. El ejercicio además te da paz, te da armonía, si lo hacen en familia, todos reunidos, pues es un acercamiento. En ese sentido pues tiene ya de por sí un efecto. Pero además de eso pues también hay que implementar. Nosotros hemos desarrollado, aquí alguien me pregunta que si la aventura inmunológica es buena para los niños. Sí. Los niños desde los 6 años de edad pueden hacer la aventura inmunológica perfectamente bien. Claro, si son más chiquitos pues ya no se van a quedar quietos, pero desde los 6 años le das una explicación y sí la puede hacer. Nosotros hemos pensado como un pequeño plan de salud para estos días y qué cosas son importantes. Primero hay que levantarse todos los días, ¿okay? Hay que levantarse de la cama, no acogerse a la tendencia, bueno, como no tengo nada que hacer, me quedo acostado, me levanto a las 10, me levanto a las 11 de la mañana, estoy todo el tiempo en pijama, con una bata. Hay que vestirse. Eso le indica a tu cuerpo que de todas maneras tú mantienes una rutina, que es una cotidianidad y que estás dispuesto pues, a seguir transitando la vida pues con entusiasmo. El ejercicio es muy importante en estos momentos. Ahora hay clases de yoga por Instagram, por internet, que son buenísimas, o salir a caminar, en fin, según tus facilidades, pero hacer una media hora, 3/4 de hora de ejercicio todos los días es muy importante. Es muy importante la comunicación, la afectividad
con las otras personas, con los miembros de la familia o con tus amigos, hacer una llamada todos los días a una amiga especial, conversas con ella, se cuentan cómo están. Yo pues en estos primeros meses ya las he llamado a casi todas. Empecé a llamar a esas amigas que fueron amigas tuyas de toda la vida, del colegio, de la universidad, pero por esas cosas de la vida pues uno se separa, no porque haya pasado nada en particular, sino porque cada quien escogió su camino. Entonces volver a ponerte al día con esa persona es muy importante, y todo eso correlaciona con una buena inmunocompetencia. Hay que buscar un espacio para el disfrute. Fíjense que les estoy diciendo todas las cosas que están en la prueba de personalidad inmunocompetente de alguna manera. Los espacios de disfrute son muy importantes. Algo que me divierta. Puede ser desde la lectura de un buen libro, puede ser jugar, puede ser una actividad artística, la gente que tiene actividades artísticas que a lo mejor lo dejaron de hacer porque no tenían tiempo, pintar, hacer una cerámica, hacer manualidades, tejer, es decir, buscar algo que te entretenga y que sea además divertido. Entonces, esos son todas, es como hacerse un plan de cotidianidad. Las personas que están trabajando teletrabajo, pues sus rutinas de trabajo. Yo la verdad es que nunca he estado tan ocupada como en estos tiempos, así que realmente pues trabajo mis horas diarias, pero en un momento dado pues también separar y aquí con la familia, con mis nietos que son jóvenes y son divertidos, pues compartir con ellos, jugamos mucho, vemos películas. A veces hay días pues que tenemos nuestras cenas especiales, entonces nos vestimos especialmente, hemos celebrado cumpleaños. Las reuniones por Zoom con los amigos son bien importantes también, uno pasa un buen rato, cada persona pues tiene la posibilidad de contar cómo está, cómo lo ha sentido, compartir pues las cosas gratas y las que no son tan gratas también. Así que y sobre todo mantener el sentido de la vida. Esa es una de las principales preguntas de la prueba de personalidad inmunocompetente, el sentido de la vida. Eso es sumamente, nosotros cuando hacíamos los programas para pacientes con cáncer, eso era una de las cosas principales que tratábamos. La persona tiene que pensar, bueno, qué fastidio, voy a estar aquí encerrado 2 años, sobre todo las personas mayores que tienen el sistema inmunológico más comprometido y que están en el grupo de altos riesgos, que entonces están como más secuestradas, más confinadas. Hay que tener mucho más atención con estas personas. Entonces una persona puede decir, bueno, ya el mundo se echó a perder, ya no podré salir más hasta que aparezca la vacuna, si que aparece la vacuna. Muy importante no ver tantas noticias, de verdad que eso lo están diciendo todos los psicólogos por todas las vías posibles. Hay que parar de ver noticias, la mayoría de las veces son lo que llaman ahora fake news. Ya una noticia que viene, mira esto, rápido, qué cosa tan horrible, ya yo nada más que con ese título ya yo no leo nada de lo que viene después. En principio eso es una fake news y yo no lo leo porque para qué quiero leer algo, horror y no sé cuánto, no, yo eso, o sea, uno escoge, no importa si es verdad o es mentira, pero uno toma la decisión de escoger. Decía Víctor Frank, que es uno de mis autores preferidos, decía, tenemos la posibilidad de elegir cómo vamos a vivir las cosas que nos tocan vivir. Entonces siempre podemos escoger. Y podemos escoger que este sea un periodo no fácil, nadie está diciendo que es fácil, puede ser un periodo difícil, pero puede significar un antes y un después en nuestra vida. Puede ser que yo salga de este periodo con nuevas ideas, con nuevas renovaciones, con una creatividad, con un nuevo proyecto de vida. Todo eso yo puedo invertir en eso. Y entonces yo puedo decir, bueno, esto es un antes y un después. La verdad es que no la pasamos tan bien cuando el coronavirus, encerrado, y entonces ahí salen los cuentos y las historias. Pero eso fue significativo en mi vida porque yo di tales pasos y yo de allí salí mejor, me siento mejor ahora. Me siento más feliz, me siento más contento, me siento más en armonía, me siento mejor conmigo misma. Así que estas crisis
pueden resultar al final sumamente debe ser uno de esos momentos. Ah, me está informando mi ingeniero de informática que seguramente está viendo que ya pueden bajarla. Ay, tan bello, gracias, Osvaldo. Ya está la aventura inmunológica contra el coronavirus en el portal, así que ya la pueden bajar. Está una página en el portal ahora dedicada específicamente al COVID. Ahí estamos poniendo todos los lives, todas las conferencias que estoy dando, los webinars de otras personas también muy interesantes. Ahí estamos colocando todo, estamos colocando información actualizada sobre las vacunas, bueno, todo aquello que genere esperanza, porque yo creo que de eso se trata. Así que esa va a ser una página especial para el coronavirus en estos momentos y de allí, insisto, pueden bajar las dos imaginaciones guiadas, la de la aventura inmunológica y la aventura inmunológica contra el COVID-19. Por aquí había una pregunta. ¿Cómo salir de casa ahora que reabrieron casi todo, controlando el miedo? Yo creo que de lo que se trata es aplicar el sentido común, que a veces es el menos común de todos los sentidos. Este, por el hecho de que hayan reabierto, no tiene uno por qué forzosamente salir de los primeros. La mascarilla hay que usarla, y hay que usarla siempre y en todo momento. El lavado de las manos hay que hacerlo. Si no tenemos un baño disponible, hay que llevarse el gel. Y si uno va a un supermercado o tiene que ir a un banco, tiene que ir a una diligencia, tan pronto uno toca cosas que no debe, inmediatamente sale y se lava sus manos. Hay que mantener el distanciamiento social. Entonces, bueno, esas son las tres cosas que en este momento tenemos, además de hacer la aventura inmunológica. No es el momento de ir a fiestas, no es el momento de ir a discotecas, no es el momento de ir a restaurantes. Esta mañana me dieron una noticia en España, pues la gente ya está otra vez en las terrazas, se pone la mascarilla, no se pone la mascarilla. No, o sea, tenemos que cuidarnos. Tenemos que protegernos. Eso también es una forma de decirle al sistema inmunológico de que estamos trabajando a su favor, ¿ok? Entonces hay que aplicar el sentido común. Podemos salir, podemos hacer las cosas que tenemos, podemos inclusive quedar con amigas, no a lo mejor con todas, pero con 2 o 3, cada una en una mesa, en un parque, llevamos nuestra merienda, qué sé yo. Hay miles de maneras que uno puede inventar, pero esas tres cosas todavía siguen siendo fundamentales: el distanciamiento, lavarse las manos y la mascarilla. Y la mascarilla, pues además bien puesto, sobre todo lo más importante, las manos y no tocarse la cara. No puedes respirarle a la gente así encima, porque se sabe que el virus no solamente está en las vías respiratorias bajas, sino en las de arriba también. Entonces no solamente es una expectoración que viene de abajo, etcétera, sino que simplemente es una respiración fuerte. Por ejemplo, salir a correr con otra persona que no sabemos si está infectada y que no sabemos, eso no es conveniente. Porque cuando uno está corriendo, está haciendo ejercicio, pues uno transpira más fuerte, respira más fuerte, y ahí el coronavirus puede pasar de un lado a otro. Entonces hay que tener sentido común. Entonces, bueno, creo que más o menos he contestado todas las preguntas. Ya tenemos casi 45 minutos. Eh, eh, me ha gustado mucho compartir. Vamos a guardar el live, las personas lo están pidiendo. Ya lo vamos a guardar. Este live también lo vamos a compartir con la editorial EDAF, que fue quien me publicó mi libro en España.
y por el cambio de horario pues allá está, son la 1 de la madrugada, entonces me pidieron también que los compartiera. Esa prueba de personalidad inmunocompetente también está en mi libro. Algunas personas están preguntando por el libro se encuentra